Muy buenas América Latina, muy buenas España, bienvenida a la gente de Colombia, de México, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, creo que no me olvido ninguno, de Guatemala, así es María Victoria, bienvenida también. Les habla Facundo Molina y hoy nos encontramos ni más ni menos para dialogar en un webinario respecto a los movimientos del mercado y sobre todo esos movimientos que nos anticipan posibles cambios. Para los que no me conocen, me dedico a los mercados financieros desde el año 2001. Ya van a cumplir 20 años, se han cumplido algunos 20 años. Muy buenas, Erika, bienvenida, que se está sumando también, de haber tomado la decisión de dedicarme al trading. En el año 2003, en el mes de marzo, abrí mi primera cuenta real y en el 2005, luego de un tiempo de operatoria, compartir análisis y brindar algunas que otras capacitaciones, decido formar Molepex como academia dedicada a formar traders. Así que más de 15 años visitando algunos de los países que estoy leyendo en este chat y espero, ni bien nos abran un poco más las fronteras, poder viajar y estar presencialmente con ustedes. Eh, Les dejo un cariñoso saludo a todos los que me están hablando, dejando comentarios en este momento, más que bienvenido. Y yendo un poco al webinario del día de hoy y poniéndonos en tema, vamos a comenzar con algunas frases del estimadísimo Charles Dow, una persona que me hubiese encantado conocer en persona, pero lógicamente lleva más de 120 años fallecido. Sin embargo, sigue vigente y vivo y sobre todo en su memoria en varios de nosotros que realizamos trading de mercados a partir de sus postulados, sus aportes, sus teorías que nos ayudan a no solamente diagnosticar y poder entender el comportamiento del precio, sino también asociar probabilidades al futuro y de esa manera, lógicamente, vivir del trading. Hace más de 120 años esta persona hablaba diciendo que los índices deben confirmar un cambio de tendencia, la alza o la baja, hacía referencia a los dos índices que en ese momento se utilizaban, era el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transport. A partir de esos índices que englobaban las cotizaciones de las principales empresas en los Estados Unidos, infería el comportamiento de la economía americana. Si las acciones en conjunto los índices se hallaban en alza respecto a su precio de un día a otro, indicaba un auge de la actividad. Cuando perdían valor, hablaba de un movimiento correctivo o quizás un cambio de tendencia. Sin embargo, un viraje en el comportamiento de un solo índice no indicaba el cambio, sino que tenía que haber un viraje en la curva del otro índice. ¿Por qué? Porque los dos sectores que movían la economía en aquel momento debían cambiar su dirección para anticipar un posible cambio de tendencia. Entonces, y esta es la frase que me encanta repetir, las tendencias se consideran vigentes hasta que no haya un cambio. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, todo cambio correctivo, todo cambio contra la dirección tendencial, si no está adelantando ni anticipando un cambio de tendencia. Esto es importante y les digo por qué, porque la mayoría de nosotros ingresamos a los mercados, lógicamente detectamos un activo tendencial y tenemos ganas de subirnos, si está al alza compramos, pero lo más importante y debemos saber es que la tendencia se encuentra vigente y para poder detectarla indica que ya comenzó quizás un 30, quizás un 60 o quizás un 90% de su recorrido. Y hay un concepto cuando hablamos de tendencia que se denomina madurez. La madurez indica la evolución y el crecimiento de esa tendencia, tanto alcista como bajista. Y sin lugar a duda, para nosotros verla vigente, tenemos que haber observado seguramente gran parte de ella. Y esta parte es clave. Entonces, se considera una tendencia vigente hasta que no haya una confirmación de cambio. Se requiere, según Dow, al menos un doble intento de continuación fallido para comenzar un movimiento correctivo mayor y posiblemente un cambio de tendencia. La respuesta final no nos va a decir ni más ni menos que el tiempo. Entonces, como conclusión, y bienvenida a todas las preguntas, todas dudas, los
Leo bastante quietos, con pocos comentarios. Espero y deseo que el audio esté funcionando de forma correcta. Nosotros observamos el inicio de una nueva tendencia como defecto de la caducidad o la imposibilidad de continuación del movimiento previo en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, para observar y para detectar un cambio de tendencia y sobre todo el inicio de una tendencia contraria a la actual, se requiere tiempo, tal cual es muy difícil para cualquiera de los traders detectar los inicios. Muchos queremos comprar en mínimos o vender en máximos, pero solo se confirma el mínimo con el paso del tiempo sin que haya un nuevo mínimo, lo cual los finales de tendencia son quizás uno de los estadios más difíciles para detectar de cualquiera de los traders. ¿Me siguen bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Me pueden poner un OK? Que está todo perfecto, que está en el audio. Sí, excelente. Perfecto. Leo me dice también, Erika también, Gerardo OK. Veo mucho silencio, no sé si es concentración o que algo está funcionando mal, lo cual puede ser tranquilamente en esta etapa. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Irán, Juan, Leo, bueno, excelente que estén atentos y lógicamente bienvenida cualquier duda, cualquier pregunta que deseen acercar. Sin embargo, como que también quería agregar, aunque cualquier movimiento contra la tendencia actual, si no implica el cambio, en algún momento toda tendencia mayor comenzará con cambios en tendencias menores. Por ejemplo, y lo vamos a ver claramente en gráficos dentro de un ratito para aplicar estos conceptos. Nosotros, para poder detectar un cambio de tendencia en gráficos mayores, en algún momento va a comenzar ¿sí? con gráficos menores. Un cambio de tendencia mensual, en alguna vez, con muy baja probabilidad, comenzará en 5 minutos, luego en horas y posteriormente continuará en gráficos horarios y diarios. Aunque todo movimiento, por decir la gran cantidad o la mayoría de movimientos correctivos frente a una tendencia mayor, lógicamente suelen ser movimientos de oscilación, de congestión, para luego retomar la tendencia mayor. Vamos a introducirnos luego de esta suerte de prólogo, ¿sí? A los patrones de cambio de tendencias y lógicamente la psicología de masas. Probablemente alguno de ustedes ha visto, ha leído o ha escuchado del patrón de un doble techo. El doble techo, que tiene también su relación en mercados bajistas como doble piso, lo que nos está demostrando es un agotamiento del movimiento tendencial mayor, en este caso alcista, porque viene lógicamente de una dirección previa al alza, y tras un doble intento de no poder continuar, nos muestra un movimiento en sentido contrario. Como decíamos en un inicio y aplicábamos los principios de Dow, el doble intento fallido se confirma cuando, luego de haber corregido, ¿sí? Nos marca una zona a quebrar. ¿Qué significa? Que en principio estos movimientos de un primer intento, un segundo intento, es más probable que sea una figura, un patrón de continuación en una zona seguramente de resistencia, una zona de equilibrio donde los compradores dejan de comprar y aparece el ánimo vendedor, pero ya que tenga un doble intento es una figura mínima necesaria, no suficiente para una toma de decisiones en sentido contrario. Movimiento al alza, una corrección, a partir de allí trazo el nivel, y en caso de un segundo movimiento al alza sin poder quebrar los máximos anteriores y quebrándose la zona de corrección, me podría indicar al menos el inicio de un movimiento correctivo similar a la altura entre esta zona del neckline, cuello y hasta el máximo. Bien, lo más probable, como la tendencia es generalmente más probable que continúe, es que este neckline sea respetado, inicie un movimiento, quiebre máximos y prolongue la dirección mayor. Bien, acá estamos viendo, por ejemplo, en gráficos reales, la formación de un doble techo, ni más ni menos que fue el doble techo de los máximos históricos allá en el 2008 del euro. El euro dólar había llegado a la zona de 1,6020, 1,6028, y en este nivel, donde todos veíamos mínimos ascendentes,
sin lugar a duda, muy pocos íbamos a vender. ¿Por qué? Porque lógicamente el ánimo comprador estaba dentro del mercado. Sin embargo, como decíamos, subió, corrigió, volvió a subir y nos rompió esta zona, y esta zona sí terminó conformando un movimiento correctivo mayor de al menos la altura entre esta zona de cuello máximos y la extensión del movimiento. Como existen los doble techos, hablando de uno de los patrones más relevantes de cambio de tendencia, nos encontramos con el hombro, cabeza, hombro, que no deja de ser ni más ni menos un triple intento fallido de continuación. Algo importante que quiero manifestarles es que para detectar un hombro, cabeza, hombro, primero tiene que haber un movimiento direccional alcista. Estaríamos viendo un primer intento, un segundo intento y un tercer intento fallido. ¿Cuándo falla? Cuando quiebra la zona de cuello. Algo que, sobre todo algunos de ustedes son muy nuevitos en el mundo del trading, no traten de buscar figuras de Da Vinci en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? No estamos tratando de aplicar una formación perfecta como si lo es el cuerpo humano. Lo que estamos buscando es intentos fallidos los cuales han recibido denominaciones para que nosotros entendamos todos el mismo idioma. Pero lo que nos manifiesta el hombro, cabeza, hombro es un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Hablamos de dobles techos y también hay triples techos. Y también hay algún otro patrón de un cuarto intento. Y aquí encontramos que cuanto más intentos fallidos de continuación existen, lógicamente el movimiento en sentido contrario es mayor. Y es por eso que tanto los hombro, cabeza, hombro como los triples techos, el movimiento contra tendencia es mucho más fuerte que el doble techo. Bien, aparecen algunas preguntas, alguna duda, y aquí José Rodríguez me consulta. En un lateral, ¿se puede ver hombro, cabeza, hombro? Perfecta tu pregunta y no, porque lo que estamos observando aquí, lo vamos a ver más claro en el ejemplo, es que el movimiento viene de mínimos ascendentes, viene de abajo, donde tenemos el Molepex. Y allí vemos una suerte de lateralización, la cual, en principio y asociando probabilidades, es más probable que continúe el alza, que quizás sea un rectángulo, que sea un banderín, que sea alguna formación que nos regale un movimiento de continuación. La no ruptura de los techos o de los hombros y la cabeza y el quiebre de la zona de cuello, sobre todo, es lo que nos confirma si el movimiento. Fíjese aquí, hace muchos años tomé en tiempo real este patrón, exactamente en el 2008, donde estamos en el dólar 100 en gráficos diarios. Estaba subiendo, estaba en niveles cercanos a 110 y empezó a descender, rechazó con una vela, en este caso podríamos llamarlo un martillo invertido, quizás los mínimos, volvió a intentar, o sea, esta vela nos regalaba claramente que la tendencia se mantenía al alza, volvió a intentar, no pudo, empezó a retroceder, apareció una larga vela blanca y vaya, respetó los mínimos anteriores, y a partir de esta fuerte vela blanca nos regaló una nueva vela negra, ¿sí? Una vela negra de mayor tamaño que conformó un engulfing alcista, lo cual manifestaba que todavía había compradores claros y con sentimiento. Volvió a caer con una suerte de Arami y fíjense que tenemos un intento, un segundo intento y un tercer intento. ¿Qué debería hacer? Y en principio podría tratarse de un triángulo para continuar. Sin embargo, la confirmación del movimiento a partir de la ruptura del cuello nos indicaría un movimiento mayor con un objetivo similar a la altura entre el cuello y la cabeza. Lógicamente, posteriormente fui tomando los patrones, a veces se da y a veces no se da, tomo las figuras para poder dar explicaciones luego en mis seminarios y en mis cursos. En este caso se terminó dando una muy fuerte vela, primero quebró, subió con un gap de agotamiento, que se suelen dar sobre todo en los mercados de divisa, subió formando el pullback y después luego me regaló y parecía milimétrico, nos marcó y llegó al objetivo. Bien, llegan preguntas, comentarios, bienvenidos sean. Aquí me dice Nelson, que alguna vez escuchó un hombro, cabeza, hombro de continuidad. Eso existe. Mira, Nelson, no lo he escuchado nunca, pero lógicamente sí te puedo decir que he escuchado de todo en los mercados. De hecho, he escuchado un montón de aberraciones, las cuales les pido a ustedes que sean muy cuidadosos.
duden de toda persona que les brinde conocimientos. Desde ya primero de mí, ¿sí? O sea, el verdadero conocimiento de ustedes va a ser en sus estudios, no en mis verdades absolutas. Todo lo que voy a manifestar, lógicamente lo importante es que ustedes lo puedan ver claramente en los mercados. Eso es lo que me parece relevante. Y vamos a ir directamente al estudio en tiempo real, ¿sí? Si me permiten, vamos a meternos directamente en alguno de los principales índices, sobre todo en un movimiento como el que están teniendo actualmente, y en este caso me animo a traer ni más ni menos que al Nasdaq, ¿sí? Un Nasdaq que, como pueden observar y claramente ver en gráficos mensuales, desde el 2011, donde tenemos en este momento historia, ¿cómo es la tendencia? A ver si les tomo preguntas un poquito a ustedes. Mientras le contesto a Leo, ¿cómo es la tendencia del Nasdaq? Leo me pregunta si se puede dar el hombro cabeza invertido. Claro que sí. La tendencia previa es bajista y se da el hombro cabeza invertido. Si la tendencia es alcista, lógicamente debería darse el hombro cabeza hombro. Bien, aquí me dice Natalia que es alcista, Rubén que es alcista. Acá me dice Henry que podría haber una cabeza. Vamos a ver. Debería darse un hombro. Bueno, vamos de a poco. Por lo pronto, todos, o la mayoría de todos, no veo ninguno que me diga que sea bajista, me están mencionando que acá tenemos una tendencia alcista. Y lo que dicen los libros, ¿sí? Es que la tendencia alcista indica que en el correr del tiempo, ¿sí? Uno debería observar mínimos ascendentes. Esta es la definición de una dirección alcista. Entonces, yo puedo ver desde 2011 hasta la actualidad, y de hecho lo han visto en los diarios o en los periódicos o en los centros de noticias, que hace muy poquito en las DAX tocó máximos históricos. Por lo cual, nosotros allí arriba, ¿sí? Tenemos una zona de máximos históricos muy cercana a los 13.926 puntos en este contrato por diferencia, el US 100, que replica lógicamente el precio del índice tecnológico americano. Ahora bien, si uno tuviese que detectar, lógicamente, un cambio de tendencia, lo primero que tiene que detectar es la existencia de una tendencia. Si uno lo ve, ¿sí? De esta forma, acá, lógicamente, no la detectó, acá posiblemente ve que está subiendo, acá podría haber detectado que cambió, sin embargo, quebró máximos, aceleró, después hubo una muy fuerte corrección y volvió a acelerar. Aquí estuvo quizás la corrección más importante en los últimos 10 años. Fíjense que del 2009 hasta este punto había subido una gran cantidad de pips y en 2 meses cayó casi el 38%, y después recuperó posiciones y lógicamente nos marcó ese hito allá arriba. Entonces, para detectar un cambio de tendencia, lo primero que tenemos que detectar es que haya una tendencia. No dudamos, creo que la gran mayoría de los presentes me pusieron alcista, no hay ninguno que me puso bajista. Y ciertamente el Nasdaq en mes está al alza. ¿Qué pasa en semanas? Cada vela mensual tenemos con 4 velas semanales y lo que estamos apreciando es que hay algunos movimientos correctivos y unos sí que son un poco más los blancos alcistas y los negros correctivos. Y vemos que empiezan a aparecer algunas velas más negras en el último tiempo. De hecho, hay 3 velas negras, una vela blanca y en este momento tenemos nuevamente 2 velas negras. Y como podemos hablar también de velocidades, también es cierto que con mínimos ascendentes había tomado una velocidad mayor en el último tiempo, la cual ha quebrado. La tendencia no, pero sí la línea de velocidad. ¿Qué es la diferencia? Que la línea de velocidad son líneas con mayor grado, porque el precio sube más cantidad de puntos en menor cantidad de tiempo. Si tuviésemos que ir a gráficos diarios, y aquí vamos a empezar a encontrar algunos otros movimientos. Podemos detectar en este último movimiento alcista que comenzó con la pandemia, con el COVID, en marzo del 2020, mínimos ascendentes, una zona, 2 zonas, una tercera zona para confirmarlo y en la cuarta hubo un quiebre, por lo cual tenemos un movimiento alcista, una corrección, un ida y vuelta, y acá tenemos un lindo patrón de continuación que es un triángulo, quiebre, continuación, una nueva corrección, un nuevo movimiento alcista y aquí no estaría quebrando la línea de velocidad. Ahora bien, si tuviese uno que desglosar, encontramos alguna herramienta y acá tenemos un primer intento, un segundo intento
Y podría ser este una especie de tercer intento, podría ser, podría ser. Vamos a ir un poquito más chiquitito y nos vamos a meter en gráficos de 4 horas. Fíjense estos intentos que hablábamos y hacíamos mención. Podríamos detectar acá una primera ola alcista, ¿sí? Podría tratarse un hombro, podría tratarse un hombro. Aquí podríamos trazar una segunda alcista, que fíjense que están llegando todos a una zona, ¿sí?, de inflexión, una zona de equilibrio cercana a 12.700. Y después hay un segundo intento y vuelve a caer, y un tercer intento vuelve a caer. O sea, podríamos decir que este hombro, cabeza, hombro, quebró, ¿sí?, en gráficos de 4 horas y volvió a subir. También podríamos, ¿sí?, porque lógicamente esto no es matemática exacta, tratar de darle cierta, ¿sí?, cierta inclinación, y quizás la cabeza se podría haber extendido hasta aquí, y quizás estaríamos viendo en este momento la formación de un segundo hombro, lo cual me indicaría que la distancia entre la altura de los hombros y al cuello estaría más o menos por aquí, podría darse, y en este movimiento, ¿sí?, que estamos viendo gráficos de 4 horas, y yo lo amplío un poco más, fíjense que el precio cayó y tuvo un primer intento y un segundo intento, y a partir de un doble intento de no poder caer, me regaló, y vamos a cambiar de colores, una especie de doble suelo, y de hecho el Nasdaq lo respetó y subió, doble intento fallido. Luego lo vamos a marcar aquí, ¿sí?, un doble intento fallido, un primer intento, y lo dio. Y ahora, ¿sí?, lo cual estamos ampliando, dentro de este último impulso alcista, también podríamos estar tratando de observar, lógicamente, un agotamiento en gráficos menores. Fíjense, 1, 2 y 3. Si necesiten que se lo marque, lo vamos a marcar ahora con círculos. Una zona, una segunda zona y una posible tercera zona. Podríamos estar viendo en este momento un primer, un segundo y un tercer intento, quizás de este hombro, cabeza, hombro en gráficos menores de 4 horas, lo cual, en caso de quebrar una fuerte zona de inflexión que respetó mucho en el día de hoy, cercana, para ser un poco más precisos, a 12.700, pero en caso de quebrar 12.700, me podría dar quizás el recorrido que requiero, ese recorrido como si fuese la altura en este momento entre la zona de cuello y la cabeza hasta esa zona de neckline, podría darse. Entonces, ¿cómo? Lógicamente no es que somos detectores de patrones eh, fisiológicos, ¿no? Pero claramente estamos viendo intentos fallidos de continuación. Entonces, claramente en gráficos menores hubo un intento, un segundo intento, un tercer intento, y de confirmarse el quiebre podría darse, pero necesitamos el quiebre. Por lo pronto hay un movimiento de lateralización, ¿sí?, con idas y vueltas, volviendo a gráficos mayores, está perdiendo momento alcista, empezó a lateralizar, y quizás podemos, en un futuro, hay argumentos que nos indiquen, nos puedan ayudar a ver movimientos bajistas mayores que terminan de confirmar el agotamiento de este movimiento alcista tras alcanzar máximos históricos, y el no poder volver a formar nuevos máximos, y esos intentos fallidos nos empiecen a mostrar quizás la formación de nuevos mínimos, y por qué no también el cambio de dirección de mínimos ascendentes a máximos descendentes en inicio en estos momentos. ¿Difícil? Sí. ¿Nos resta tiempo? Sí, nos resta tiempo. Pero aplicando la psicología de masas, los principios de Dow, podemos trazar un posible escenario en tiempo real en el Nasdaq en estos momentos, con zonas claras, las cuales nos indicarían con un patrón menor, quizás en caso de darse, la formación de un patrón mayor y lógicamente un recorrido en tendencia bajista mucho más grande, ¿sí?, que lo llevaría al precio posiblemente a niveles cercanos a los 10.800
puntos básicos. Dudas, preguntas, comentarios de esta sesión del día de hoy, donde nos hemos puesto como objetivo empezar a compartir algunos conceptos pasados, ni más ni menos que la teoría de Dow, sus postulados, para compartir con ustedes el diagnóstico de un momento de mercado y trazar zonas para, lógicamente, poder operar. Bien, mientras voy leyendo las preguntas, los comentarios que me van acercando, los cuales son más que bienvenidos, comparto con todos los que me hacían preguntas recién de cómo contactarnos. Pueden enviarnos un correo al info@molfx.com, como también escribirnos a www.molfx.com. Desde ya, si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube y ver nuevamente este video en YouTube como MolFX, y también pueden encontrarnos en Skype, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde recibimos, compartimos informes, análisis, noticias relevantes para el trading. Aquí Henry me pregunta, ¿en qué mercados podemos ver hombros cabeza a hombro con más frecuencia? En todo, Henry, pero sobre todo en aquellos mercados que tienden a la eficiencia. Aléjense de instrumentos con poco volumen, con un horario acotado y posibilidad de manipulación. Pero en Forex, en índices, en commodities, van a encontrar patrones para poder detectar no solamente los cambios, sino también, lógicamente, las continuaciones. Muy amable Rubén por sus comentarios, claro que sí. Cristian nos consulta que es nuevo, que llegó un poco tarde, pero si hay posibilidad de terceros o impulsos o rompa abajo. Bueno, imagino que me estarás preguntando sobre nuestro diagnóstico. Y la realidad es que lejos de hacer un diagnóstico del Nasdaq, tratamos de aplicar a partir de los patrones que nos implican hablar de un mismo idioma, los movimientos de mercado de agotamiento con dobles impulsos fallidos. Desde nuestro lado, esperamos un movimiento bajista con mayor probabilidad. Sin embargo, lógicamente, si se quiebran las zonas que hacíamos mención, la tendencia es alcista y nada indica que pueda haber todavía un nuevo impulso alcista. Las zonas están trazadas, luego el que define, lógicamente, es el mercado. Bienvenidos los que llegaron un poco más tarde. Les vuelvo a repetir que nos pueden seguir directamente en nuestro canal y si no es hoy más tarde, seguramente mañana van a ver este video también subido para que lo puedan volver a oír. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, el agradecido soy yo. Espero se hayan llevado conceptos, nuevos términos para su operatoria. Les dejo de ya un fuerte abrazo y muy buena semana de trading. Será hasta la próxima.